Revista La Internación número 36. Noviembre de 2024, sección Discusión. Zimbabue. Una evaluación panafricana y marxista de la actual situación política, social y económica de Zimbabue, 2024, por Mafa Kwanisai Mafa. Introducción. Zimbabue está gobernado por una élite dirigente que se ve a sí misma como la liberadora de la nación, tras haberse opuesto audazmente al imperialismo y al dominio colonial. Estos dirigentes han conservado el control de sectores clave de la economía, especialmente la minería y la agricultura, que se consideran activos vitales para salvaguardar la soberanía nacional. Desde una perspectiva marxista, esta concentración de poder puede considerarse una desviación de los ideales socialistas, ya que se considera que el Estado sirve a los intereses de unos pocos privilegiados. Sin embargo, la perspectiva panafricanista reconoce el complejo equilibrio al que se enfrenta la élite gobernante para preservar los logros de la independencia frente a los desafíos del capitalismo mundial. Mientras que algunos sostienen que las políticas capitalistas han eclipsado las motivaciones socialistas originales de la lucha por la liberación, otros ven estas medidas como respuestas pragmáticas a las realidades económicas contemporáneas, que garantizan que Zimbabue mantenga su resistencia frente a las presiones neocoloniales. Aunque han tratado de proteger la soberanía nacional y promover el desarrollo, las instituciones concebidas para servir al conjunto de la población se han visto a veces socavadas por la ineficacia. El clientelismo político y el amiguismo han contribuido a crear estructuras de gobierno que benefician desproporcionadamente a un pequeño grupo. Desde una perspectiva igualitaria y marxista, esta dinámica suscita preocupación por la concentración de poder, que puede perpetuar involuntariamente la desigualdad y limitar una participación más amplia en el proceso democrático. A pesar de estos retos, los dirigentes siguen navegando en la complejidad de equilibrar los intereses nacionales con las exigencias de una economía global moderna. La corrupción ha socavado las instituciones concebidas para servir a la clase trabajadora y al campesinado, mientras que el clientelismo y el favoritismo político han distorsionado la gobernanza. Esto ha dado lugar a una estructura estatal que beneficia de forma desproporcionada a una pequeña élite, lo que contribuye a la desigualdad permanente y a un sentimiento de desconexión entre muchos ciudadanos. La clase dirigente busca a menudo colaborar con las fuerzas capitalistas internacionales y con instituciones multilaterales como el FMI, lo que conduce a políticas económicas que empobrecen aún más a la clase trabajadora. Zimbabue se ha orientado hacia reformas neoliberales como la privatización, que contradicen los ideales panafricanistas y socialistas de propiedad colectiva y capacitación de las masas. La economía está fuertemente dividida entre una pequeña clase capitalista que controla la tierra, los recursos y la industria, y la mayoría de la clase trabajadora y el campesinado. El sector informal se ha desarrollado como resultado del desempleo masivo, más del 90%, obligando a la gente a dedicarse a actividades de subsistencia con derechos o protección mínimos. Desde un punto de vista marxista, esta situación refleja el empeoramiento de la explotación bajo el sistema capitalista, donde el trabajo de la clase obrera y los campesinos está cada vez más alienado, concentrándose la riqueza en la cumbre de la escala social. Redistribución de la tierra en Zimbabue. Aunque la reforma agraria en Zimbabue fue un paso necesario para remediar las injusticias coloniales, fue en gran medida capturada por la élite política. En algunos casos, la tierra fue arrebatada a los pequeños propietarios y entregada a personas con conexiones políticas, lo que provocó ineficiencias y reforzó las jerarquías de clase dentro del Estado postcolonial. El fracaso en el desarrollo de un modelo socialista de propiedad de la tierra, en el que campesinos y trabajadores tengan un control real sobre ella, es una crítica clave desde una perspectiva socialista. Las sanciones occidentales han agravado las dificultades económicas al limitar el acceso de Zimbabue a los mercados mundiales y a las instituciones financieras. Desde una perspectiva panafricana, estas sanciones se consideran una continuación del neocolonialismo, utilizadas para castigar a las naciones que intentan ejercer la soberanía sobre sus recursos. Sin embargo, los dirigentes de Zimbabue también tienen que hacer frente a contradicciones internas como la corrupción, la mala gobernanza y la incapacidad a distribuir los recursos de forma justa.
la clase trabajadora y el campesinado se enfrentan a dificultades extremas debido a la pobreza, la falta de acceso a la sanidad, la educación y la vivienda. Desde una perspectiva marxista, esto demuestra la incapacidad del Estado poscolonial para lograr la justicia social, ya que prioriza los intereses de la clase dominante sobre las necesidades básicas de las masas. Los proletarios urbanos, los que trabajan en minas, fábricas, etc., y los campesinos rurales, esencialmente agricultores de subsistencia, siguen siendo los grupos más explotados. En términos marxistas, su condición refleja la profundización de la explotación de clase. Venden su mano de obra por salarios mínimos, mientras que los medios de producción siguen concentrados en manos de unos pocos. El desempleo afecta sobre todo a los jóvenes, creando una población desilusionada susceptible de radicalizarse. Esto subraya la importancia de construir una conciencia revolucionaria entre los jóvenes como parte del movimiento de la clase obrera. El movimiento debe volver al espíritu original de la lucha de liberación, formando un frente unido entre la clase obrera y el campesinado. Un auténtico proceso de reforma agraria, centrado en la colectivización y las cooperativas agrícolas socialistas, puede fortalecer las comunidades rurales. Para ello es necesario educar en la conciencia de clase, organizar a los agricultores en cooperativas democráticas y garantizar una distribución justa de la tierra y los recursos. La tierra debería pertenecer a quienes la trabajan, no a las élites políticas. Esto requiere aumentar la conciencia política en todos los sectores de la sociedad, educar a la clase obrera y a los campesinos sobre la naturaleza de la lucha de clases, la explotación capitalista y la necesidad de una alternativa socialista. Esto puede hacerse mediante una movilización de la base, haciendo hincapié en ideologías antiimperialistas y panafricanistas que desafíen tanto a las élites nacionales como a los intereses capitalistas extranjeros. Las industrias clave, incluidas la minería y la agricultura, deberían ser nacionalizadas y puestas bajo control de los trabajadores. Esto garantiza que los recursos se utilicen en beneficio de toda la sociedad, no solo de la clase dominante o de los inversores extranjeros. La nacionalización debe ir acompañada de una planificación democrática, en la que la clase trabajadora participe directamente en los procesos de toma de decisiones. La nueva tendencia a indemnizar a los agricultores blancos. Tanto desde una perspectiva panafricanista como marxista, la cuestión de la indemnización de los agricultores blancos de Zimbabue por las tierras confiscadas en el marco del Programa de Reforma Agraria Acelerada, FTLRP, es muy controvertida. El objetivo de la redistribución de la tierra era remediar las injusticias históricas de la época colonial, en la que una pequeña minoría blanca poseía vastas extensiones de tierra fértil, dejando a la mayoría indígena africana pobre y sin tierra. La postura panafricanista subraya que el proceso de reforma agraria era un paso necesario para recuperar las tierras robadas por un sistema colonial que había desposeído a los africanos. Los agricultores blancos, como beneficiarios del colonialismo, no tenían ningún derecho moral o histórico sobre la tierra. Indemnizar a los agricultores blancos podría considerarse un ataque a los logros revolucionarios de la lucha por la reforma agraria, que pretendía corregir una injusticia que había existido durante siglos. Desde este punto de vista, indemnizar a los granjeros blancos es una traición a la soberanía y la autodeterminación africanas. Implica que el proceso de reforma agraria necesita la validación y aprobación del Occidente, reforzando la idea de que el proceso revolucionario de Zimbabue era ilegítimo sin el consentimiento occidental. La indemnización también puede verse como una sumisión a la presión neocolonial, un apaciguamiento de las potencias occidentales, las instituciones multilaterales y las antiguas potencias coloniales. Estas entidades utilizaron las sanciones económicas y el aislamiento diplomático para obligar a Zimbabue a hacer concesiones. Al indemnizar a los granjeros blancos, se puede considerar que Zimbabue cede a las exigencias neocoloniales que socavan la independencia del Estado africano. Desde un punto de vista marxista, la reforma agraria es esencial para remediar la desigualdad en la propiedad de los medios de producción, en este caso, la tierra. La redistribución de la tierra era una lucha de clases entre la burguesía blanca terrateniente y el campesinado y la clase obrera africano sin tierra.
Indemnizar a los granjeros blancos simbolizaría una concesión a la burguesía y representaría un debilitamiento de la lucha de clases dirigida a transformar las estructuras de la propiedad. Una crítica marxista también se centraría en la cuestión de quién soporta la carga de la indemnización. Si las compensaciones se financian con recursos estatales, esto significa que la clase obrera y el campesinado, las mismas personas que deberían beneficiarse de la reforma agraria, acaban financiando a los antiguos terratenientes. Se trata de una redistribución regresiva de la riqueza, en la que los pobres subvencionan a los ricos, lo que va en contra del objetivo revolucionario de la reforma agraria. La indemnización también podría significar un avance hacia la colaboración de clases, en la que el Estado se alinea con el capital internacional y la antigua burguesía colonial, en lugar de con la clase obrera y los campesinos. Esto refleja un retroceso del socialismo revolucionario y una tendencia a acomodarse al capitalismo mundial. El ejemplo de Guatemala. A lo largo de la historia, el imperialismo occidental ha estado motivado principalmente por el control de los recursos y la influencia política en los estados poscoloniales, más que por la simple compensación para las antiguas élites coloniales. En muchos casos, como el de Guatemala 1954, los gobiernos occidentales, principalmente Estados Unidos, han demostrado que su principal preocupación era mantener el control de los sistemas económicos y políticos en regiones que consideran estratégicamente importante. Se encuentra esta tendencia en el conjunto del sur, donde las operaciones de cambio de régimen, las sanciones y las intervenciones suelen estar motivadas por objetivos geopolíticos y económicos más amplios, no solo por la compensación económica o la reparación de agravios. En Guatemala, por ejemplo, el golpe de Estado de 1954 respaldado por Estados Unidos que derrocó al presidente Jacobo Arbenz, elegido democráticamente, estuvo motivado en gran medida por sus esfuerzos por nacionalizar las tierras en manos de la United Fruit Company, una empresa estadounidense. La indemnización de Arbenz a la United Fruit por estas tierras, basada en su valor declarado a efectos fiscales, era insuficiente a ojos del gobierno estadounidense, que veía la reforma agraria como una amenaza para los intereses capitalistas de Estados Unidos. Estados Unidos no aceptó el intento de Arbenz de responder a sus quejas, y optó en su lugar por un cambio de régimen para mantener el control sobre los recursos e impedir la extensión de las políticas socialistas. En el caso de Zimbabue, es poco probable que las indemnizaciones a los granjeros blancos satisfagan los planes imperialistas de las naciones occidentales. La principal preocupación de Occidente acerca de Zimbabue no es solo la cuestión de los agricultores comerciales blancos que pierden tierras, sino más bien la dirección nacionalista y socialista que han tomado los gobernantes de Zimbabue, especialmente bajo Robert Mugabe y su programa de reforma agraria, que pretendía reclamar tierras para la población autóctona. Los gobiernos occidentales, en particular Estados Unidos y el Reino Unido, están más interesados en garantizar un entorno político y económico en Zimbabue que se alinee con las políticas neoliberales y los intereses del capital occidental. Occidente consideró la reforma agraria como un ataque a los derechos de propiedad, principio fundamental del capitalismo, y como un modelo que podría inspirar movimientos similares en otros países poscoloniales. La redistribución de la tierra en Zimbabue representaba una afirmación de soberanía y un intento de reparar el legado de la explotación colonial. Los gobiernos occidentales suelen oponerse a estas políticas porque amenazan los sistemas económicos que benefician al capital occidental. Las sanciones también buscan promover el cambio de régimen al debilitar económica y políticamente al gobierno, dificultando el mantenimiento de regímenes socialistas o nacionalistas. En este contexto, las indemnizaciones a los granjeros blancos pueden considerarse insuficientes o irrelevantes para los objetivos más amplios de liberalización económica y realineamiento político. La historia del imperialismo occidental muestra que, aunque Zimbabue indemnice a los granjeros blancos, es improbable que las potencias occidentales abandonen las sanciones a menos que el país lleve a cabo reformas políticas y económicas significativas en línea con el capitalismo neoliberal. Es poco probable que la compensación, por sí sola, permita responder a las motivaciones geopolíticas subyacentes a las sanciones, que hacen parte de una voluntad más amplia por presionar a Zimbabue para que adopte un gobierno más favorable a los intereses occidentales. En el caso de Guatemala, Estados Unidos no se apaciguó con los esfuerzos de reforma agraria de Arbenz, ni siquiera con la compensación.
La verdadera cuestión era el control estadounidense de los recursos y evitar que las políticas socialistas o nacionalistas se extendieran por América Latina y desafiaran la hegemonía estadounidense. Del mismo modo, en Zimbabue, Occidente puede considerar la indemnización por las tierras como una concesión menor, pero su objetivo último es probablemente reestructurar la economía y la gobernanza de Zimbabue de forma que promueva los intereses económicos occidentales y evite que Zimbabue sirva de modelo para otras naciones poscoloniales que afirmen el control sobre sus recursos. Desde una perspectiva panafricanista y marxista, la indemnización puede considerarse un apaciguamiento para las potencias imperialistas, pero no resolverá los problemas fundamentales del neocolonialismo. Las sanciones occidentales no solo tienen que ver con la cuestión de la tierra, sino también con el mantenimiento de la influencia sobre el sistema económico de Zimbabue y el cumplimiento de las normas capitalistas occidentales. El levantamiento de las sanciones está probablemente condicionado a la alineación de Zimbabue con las políticas económicas neoliberales que favorecen a las empresas e instituciones occidentales como el FMI y el Banco Mundial. En un marco marxista, la reforma agraria en Zimbabue representa una lucha de clases entre la minoría blanca terrateniente y la mayoría africana sin tierra. La indemnización de los granjeros blancos se consideraría una concesión a la clase burguesa y al imperialismo occidental, que socavaría los logros de la reforma agraria, cuyo objetivo era redistribuir la riqueza y el poder entre la clase trabajadora y el campesinado. Por lo tanto, es poco probable que el apaciguamiento de los gobiernos occidentales mediante la compensación conduzca al levantamiento de las sanciones, pero también es perjudicial para la lucha de clases, ya que desviaría recursos del pueblo a las antiguas élites coloniales. La historia del imperialismo occidental y sus programas de cambio de régimen, como en Guatemala, demuestra que es improbable que los gobiernos occidentales se apacigüen solo con indemnizaciones para los granjeros blancos. Sus objetivos más amplios incluyen el control político, la promoción de políticas económicas neoliberales y la prevención de modelos socialistas que desafíen la hegemonía occidental. Para Zimbabue, la única solución viable a largo plazo desde una perspectiva panafricanista y marxista es seguir afirmando su soberanía y autonomía nacionales, rechazando la influencia neocolonial de las potencias e instituciones occidentales como el FMI. La indemnización no debe ser un medio de apaciguamiento, ya que no responderá a las motivaciones imperialistas que subyacen a las sanciones y no contribuirá a los objetivos revolucionarios de la clase obrera y el campesinado. En su lugar, Zimbabue debería concentrarse en reforzar la solidaridad panafricana, resistir las presiones externas y seguir luchando por un futuro igualitario y socialista. Reintegrar la Commonwealth, Mancomunidad Británica de Naciones. Desde una perspectiva panafricana, la Commonwealth suele considerarse una extensión del imperialismo británico. Reintegrar la Commonwealth significaría reintegrar a Zimbabue en una estructura que perpetúa la dinámica de poder de la época colonial, en la que las antiguas potencias coloniales siguen ejerciendo una influencia significativa sobre las naciones africanas. La Commonwealth representa un orden mundial en el que las naciones africanas están subordinadas económica y políticamente, lo que va en contra de los ideales panafricanos de soberanía, unidad e independencia de África. La adhesión a la Commonwealth podría interpretarse como un abandono de la solidaridad africana y un realineamiento con los intereses occidentales. Una solución panafricanista reforzaría los lazos con otras naciones y organizaciones africanas, como la Unión Africana, y promovería un bloque africano independiente, libre de injerencias occidentales. Desde una perspectiva marxista, la Commonwealth funciona como una institución burguesa que mantiene la explotación capitalista a través de vínculos neocoloniales. La reintegración serviría a los intereses de la élite zimbabuense, que busca legitimidad internacional y acceso al capital extranjero, más que a los intereses de la clase trabajadora. La Commonwealth no desafía al sistema capitalista mundial, sino que lo refuerza, manteniendo así la opresión del proletariado y el campesinado del mundo por parte de las naciones capitalistas occidentales. La adhesión a la Commonwealth también podría verse como un medio para la clase dominante de Zimbabue de estabilizar su poder político y económico ganándose el favor del capital internacional, alienando así aún más a la clase obrera y al campesinado. Esto desviaría la atención del desarrollo socialista interno hacia la validación externa,
socavando los objetivos revolucionarios de emancipación de las clases oprimidas. Las instituciones de Bretton Woods, herramienta del imperialismo. Las políticas neoliberales dictadas por el FMI, como la privatización, la desregulación y la austeridad, están diseñadas para servir al capitalismo mundial. Estas políticas conducen al desempleo de los trabajadores, a recortes en el gasto público y al desmantelamiento de las redes de seguridad social, perjudicando drásticamente a los pobres, a la clase obrera y a los campesinos. Desde una perspectiva marxista, el FMI funciona como una herramienta del imperialismo, obligando a los estados a depender de la deuda y explotando sus recursos en beneficio de las empresas multinacionales. Las reformas del FMI suelen implicar la privatización de empresas estatales, lo que a menudo provoca despidos masivos, recortes salariales y el deterioro de las condiciones de trabajo. La privatización también concentra la riqueza en manos de la clase capitalista, alejando aún más a la clase trabajadora de los medios de producción. La clase trabajadora se ve aún más explotada a medida que los bienes públicos, como el agua, la educación y la sanidad, se convierten en mercancías controladas por el capital privado. Las políticas neoliberales amplían la brecha entre la burguesía y el proletariado, agravando la lucha de clases. La riqueza se acumula en manos de las élites internacionales y locales, mientras que los pobres se llevan la peor parte de la austeridad y las reformas del mercado. Un análisis marxista ve en ello una estrategia deliberada para privar a la clase trabajadora de su fuerza, debilitar a los sindicatos y someter al Estado al capital mundial. Desde una perspectiva panafricana, el FMI y su agenda neoliberal socavan la soberanía. Las naciones africanas se ven obligadas a participar en programas de ajuste estructural, que priorizan el pago de la deuda sobre el desarrollo de economías independientes y autosuficientes. Se trata de un control neocolonial, en el que las economías africanas permanecen atadas a los intereses occidentales, incapaces de liberarse de su dependencia. El énfasis en la liberalización de los mercados y el crecimiento impulsado por las exportaciones hace que los países africanos se vean abocados a producir materias primas para los mercados occidentales, perpetuando su condición de colonias de recursos. Esto va en contra de la visión panafricana de construir economías africanas autosuficientes e industrializadas, capaces de producir para sus propios pueblos. El neoliberalismo, al hacer hincapié en la competencia y el individualismo, erosiona la solidaridad necesaria para el panafricanismo. En lugar de fomentar la cooperación entre las naciones africanas para desarrollar una estrategia económica colectiva, las políticas neoliberales hacen a los países africanos más dependientes de las instituciones financieras occidentales y de la inversión extranjera directa. El movimiento socialista panafricano debería oponerse firmemente a la indemnización de los agricultores blancos, que representa una concesión a las fuerzas imperialistas y un retroceso en los objetivos revolucionarios de la redistribución de la tierra. En su lugar, el movimiento debería exigir el uso de los recursos estatales para apoyar a la clase obrera y al campesinado, centrándose en el desarrollo de un modelo socialista de agricultura que dé el poder a quienes trabajan la tierra. El nuevo modelo educativo de Zimbabue contra el castigo. El modelo de educación 5.0 de Zimbabue, introducido por el gobierno, pretende revolucionar el sistema educativo yendo más allá de la enseñanza tradicional, la investigación y el servicio a la comunidad para incorporar la innovación y la industrialización. El objetivo es que la enseñanza superior responda mejor a las necesidades económicas del país, haciendo hincapié en la autosuficiencia y el espíritu empresarial. Desde una perspectiva panafricanista y marxista, este planteamiento puede verse en el contexto de las sanciones económicas de Zimbabue, la lucha por la liberación y la necesidad permanente de descolonizar el sistema educativo. Educación 5.0 representa un esfuerzo por descolonizar el sistema educativo zimbabuense, alejándose de un modelo impuesto durante el periodo colonial y centrado en la formación de una pequeña élite para funciones administrativas. En un contexto colonial, la educación se diseñó para servir a los intereses coloniales, produciendo graduados capaces de administrar el Estado colonial sin desafiar su dominación económica. El panafricanismo insiste en la necesidad de que los países africanos tomen las riendas de sus sistemas educativos para impartir conocimientos adaptados a las realidades africanas.
La educación 5.0 sigue esta lógica al hacer hincapié en la innovación y la industrialización, centrándose en la creación de soluciones africanas a problemas africanos. Anima a los estudiantes a aplicar sus conocimientos a sectores importantes para Zimbabue, como la agricultura, la explotación minera y la industria manufacturera. Al integrar la cultura y la historia africanas en el plan de estudios y hacer hincapié en la autosuficiencia, la educación 5.0 pretende romper la dependencia de los sistemas de conocimiento occidentales y crear un modelo de educación específicamente zimbabuense que responda a las necesidades de desarrollo del país. Desde un punto de vista marxista, la educación no es solo una cuestión de transmisión de conocimientos, es una herramienta de lucha de clases. Bajo el colonialismo, el sistema educativo estaba estructurado para mantener la dominación de la clase dominante y apoyar la explotación capitalista. Por tanto, descolonizar la educación significa transformarla en un sistema al servicio de la clase obrera y el campesinado, que produzca conocimientos y aptitudes que les permitan controlar su futuro económico. El énfasis de la educación 5.0 en la innovación y la industrialización se alinea con las ideas marxistas de autosuficiencia y construcción de una economía nacional al servicio de los intereses del proletariado y el campesinado. Su objetivo es formar una mano de obra capaz de crear y gestionar las propias industrias de Zimbabue, en lugar de servir al capital extranjero o perpetuar un sistema económico neocolonial. Al centrarse en la capacitación tecnológica, el modelo de educación 5.0 pretende crear fuerzas productivas dentro de Zimbabue que puedan conducir a la soberanía económica, reduciendo la dependencia de las industrias y el conocimiento controlados por Occidente. La lucha por la liberación de Zimbabue no fue solo una lucha por la independencia política, sino también por el control de los recursos naturales y la identidad cultural. La educación 5.0 puede considerarse una continuación de esa lucha, ya que pretende dotar a los zimbabuenses de los conocimientos y las capacidades necesarios para controlar sus propios recursos y forjar su propio futuro. Esto es esencial para lograr una verdadera liberación económica. El énfasis de la educación 5.0 en las habilidades prácticas y la innovación está en consonancia con la visión panafricana de la autosuficiencia. Al formar licenciados capaces de innovar en ámbitos como la agricultura, la fabricación y la tecnología, Zimbabue reduce su dependencia de las empresas occidentales y de las estructuras económicas neocoloniales que perpetúan la explotación y la dependencia. Esto forma parte del objetivo panafricano más amplio de liberarse del sistema capitalista mundial que beneficia al norte a costa de África. Desde una perspectiva marxista, la educación 5.0 debe verse en términos de lucha de clases. El sistema educativo colonial sirvió a los intereses de la burguesía, formando a una élite pequeño burguesa para gestionar el sistema capitalista en nombre de las potencias occidentales. La educación 5.0 pretende cambiar este equilibrio produciendo una nueva clase de trabajadores, científicos y empresarios capaces de construir una economía socialista al servicio de la mayoría. Una educación orientada hacia la industrialización y la autosuficiencia es esencial para que Zimbabue se libere del imperialismo y de la explotación capitalista. Permite a la clase obrera tomar el control de los medios de producción creando industrias propiedad del pueblo y controladas por él, no por el capital extranjero. Zimbabue está bajo la presión de las sanciones económicas impuestas por los países occidentales, que restringen gravemente su acceso al capital, la tecnología y los mercados internacionales. Estas sanciones forman parte de una estrategia más amplia de guerra económica destinada a obligar a Zimbabue a abandonar su programa de reforma agraria y adoptar políticas neoliberales favorables a los intereses occidentales. Educación 5.0 es una respuesta al aislamiento económico provocado por las sanciones. Haciendo hincapié en la autosuficiencia, el sistema educativo pretende formar licenciados capaces de innovar soluciones a los problemas específicos de Zimbabue, como la escasez provocada por las sanciones, y reducir la dependencia de las importaciones occidentales.
Las sanciones forman parte de una estrategia neocolonial para mantener a las naciones africanas económicamente dependientes de Occidente. Al promover la industrialización y la innovación, la educación 5.0 contribuye a la descolonización de la economía, permitiendo a Zimbabue desarrollar sus propias industrias y reducir su dependencia del norte. El panafricanismo lo considera un elemento esencial para lograr una auténtica independencia económica y resistir a la dominación imperialista. El sistema educativo debe permitir a los africanos reapropiarse de sus recursos naturales, sus capacidades tecnológicas y su identidad cultural. Desde una perspectiva marxista, las sanciones son una herramienta del imperialismo utilizada por el sistema capitalista mundial para castigar a los países que desafían el control occidental. La educación 5.0 puede verse como una respuesta revolucionaria a estas sanciones al centrarse en la construcción de una economía socialista autónoma que sirva a los intereses de la clase trabajadora y no a los del capital occidental. El énfasis de la educación 5.0 en el espíritu empresarial y la industrialización debería orientarse hacia la creación de industrias y cooperativas propiedad de los trabajadores, en lugar de simplemente producir empresarios que perpetúen el sistema capitalista. Esto garantizaría que los beneficios de la innovación y la industrialización sean compartidos por la clase obrera y el campesinado, en lugar de ser monopolizados por una nueva clase de capitalistas. Al centrarse en la industrialización y la creación de industrias locales, la educación 5.0 está ayudando a Zimbabue a desarrollar una economía independiente capaz de producir bienes y servicios para el mercado interior y reducir su dependencia de las importaciones extranjeras. La educación 5.0 también incorpora elementos de la historia, la cultura y los sistemas de conocimiento autóctonos de África, que son esenciales para desarrollar un sentimiento de identidad y orgullo entre los estudiantes africanos. Esto ayuda a romper las cadenas psicológicas del colonialismo, que a menudo han relegado a los márgenes el conocimiento y la experiencia africanos. La educación 5.0 pretende dotar a los zimbabuenses de los conocimientos necesarios para controlar sus propios medios de producción, creando una economía que satisfaga las necesidades de la clase obrera y el campesinado. Al promover la industrialización, pretende desarrollar industrias que no estén controladas por el capital extranjero, sino por el Estado o las comunidades locales, garantizando que la riqueza generada por estas industrias beneficia a la mayoría. La innovación en el marco de la educación 5.0 no consiste únicamente en tener espíritu de empresa para obtener beneficios individuales, sino que debe orientarse a resolver los problemas a los que se enfrentan la clase obrera y el campesinado, como la seguridad alimentaria, el empleo y la vivienda asequible. Este enfoque está en consonancia con los principios socialistas de utilizar la educación y la tecnología para satisfacer las necesidades de la población, en lugar de servir a los intereses del capital. Implantar un sistema basado en la innovación y la industrialización requiere importantes inversiones, lo que resulta difícil con el actual régimen de sanciones. Zimbabue debe encontrar formas creativas de financiar sus reformas educativas sin depender excesivamente de la ayuda exterior o de los préstamos de instituciones como el FMI y el Banco Mundial, que imponen condiciones neoliberales. El énfasis en el espíritu empresarial corre el riesgo de beneficiar a una pequeña élite y no a la clase trabajadora. Para evitarlo, el gobierno debe garantizar que los beneficios de la educación 5.0 se compartan equitativamente y que sus graduados se comprometan a construir una economía socialista que sirva a los intereses de la mayoría. Desde una perspectiva panafricanista y marxista, la educación 5.0 de Zimbabue representa una etapa importante hacia la descolonización del sistema educativo y la liberación económica. La nueva política exterior de Zimbabue. Como amigo de todos y amigo de ninguno, la política exterior de Zimbabue pretende promover la neutralidad y el no alineamiento, buscando asociaciones en todo el espectro geopolítico sin comprometerse plenamente con ningún bloque. Sin embargo, tanto desde una perspectiva panafricanista como marxista, esta política presenta importantes desafíos, especialmente dado el apoyo de Zimbabue a Cuba y Palestina, sus tensas relaciones con las naciones occidentales y el papel de sus amigos de siempre, como China y Rusia.
La solidaridad histórica de Zimbabue con Cuba y Palestina está profundamente arraigada en las luchas antiimperialistas y anticoloniales y se alinea sobre los principios panafricanistas y marxistas. Cuba es un símbolo de la resistencia antiimperialista y del internacionalismo socialista. Cuba apoya desde hace tiempo los movimientos de liberación africanos, incluidos los de Zimbabue, y proporciona ayuda médica y educativa a toda África. El apoyo a Cuba es coherente con los ideales panafricanos y marxistas de solidaridad con los pueblos oprimidos y la clase obrera mundial. El apoyo a Palestina refleja la oposición al imperialismo y al colonialismo, ya que los palestinos se enfrentan a una ocupación y agresión continuas por parte de un Estado israelí respaldado por Occidente. Este apoyo coincide con el compromiso del panafricanismo de resistir al dominio colonial y con la oposición marxista al capitalismo mundial y a la opresión imperialista. Sin embargo, la política de «amigo de todos» puede considerarse problemática porque intenta mantener la neutralidad con potencias occidentales que se oponen fundamentalmente a estas mismas luchas antiimperialistas. Esto crea contradicciones. Las naciones occidentales se oponen activamente a los gobiernos de Cuba y Palestina y probablemente presionarían a Zimbabue para que redujera o abandonara su apoyo a estas causas a cambio de concesiones económicas o políticas. La neutralidad hacia las potencias imperialistas occidentales diluye el compromiso ideológico de Zimbabue con las luchas revolucionarias y corre el riesgo de debilitar su solidaridad con las naciones y pueblos oprimidos que luchan contra el imperialismo. Zimbabue se enfrenta a la hostilidad constante de los gobiernos occidentales, sobre todo por sus políticas de reforma agraria, su programa económico nacionalista y su postura antiimperialista. Las potencias occidentales han impuesto sanciones y han buscado un cambio de régimen, con el objetivo de sustituir al gobierno de Zimbabue por otro más favorable a los intereses neoliberales y capitalistas occidentales. En estas circunstancias, mantener una postura neutral frente a las naciones occidentales es poco realista y contraproducente por las siguientes razones. El imperialismo occidental no es neutral. Su objetivo claro es dominar y explotar los recursos y las economías del sur. Una política, amistosa con todos, puede dejar a Zimbabue vulnerable frente a las presiones económicas y políticas occidentales. La clase trabajadora y los pobres de Zimbabue siguen sufriendo las sanciones y el aislamiento económico impuestos por Occidente. Entablar relaciones con las potencias occidentales bajo la apariencia de neutralidad puede conducir a compromisos que traicionen los intereses del proletariado y el campesinado. Desde un punto de vista marxista, la lucha de clases y el antiimperialismo exigen una firme oposición a las fuerzas capitalistas occidentales, no neutralidad. La clase obrera de Zimbabue se beneficia más de una política exterior que se alinee con otros movimientos revolucionarios y socialistas de todo el mundo. La política de «amigo de todos» socava la lucha de clases y la orientación antiimperialista necesarias para levantar a la clase obrera y a los campesinos. Al intentar mantener relaciones con las potencias occidentales que explotan y sancionan a Zimbabue, esta política puede socavar los principios revolucionarios en favor del apaciguamiento económico. Aunque pueda parecer pragmático entablar relaciones con múltiples actores globales, el FMI, el Banco Mundial y las corporaciones occidentales promueven generalmente políticas neoliberales que perjudican a la clase trabajadora, como la austeridad, la privatización y la desregulación. Los pobres y la clase trabajadora de Zimbabue se benefician de un modelo de desarrollo dirigido por el Estado y orientado hacia el socialismo, que es incompatible con el neoliberalismo occidental. Apaciguar a Occidente manteniéndose neutral podría debilitar las alianzas de Zimbabue con estados progresistas y antiimperialistas como Cuba y Palestina. Esto podría conducir a una mayor marginación económica de Zimbabue si se le aísla de las redes socialistas y antiimperialistas que ofrecen modelos alternativos de desarrollo. China prestó un apoyo sustancial a la lucha por la liberación de Zimbabue y sigue siendo un importante aliado político y económico. China ha realizado grandes inversiones en los sectores de infraestructuras y recursos naturales de Zimbabue y ha utilizado su derecho de veto en el Consejo de Seguridad de la ONU para bloquear los intentos de imponer nuevas sanciones a Zimbabue. Las inversiones y préstamos de China a Zimbabue han permitido al país eludir las sanciones occidentales. Sin embargo, el compromiso de China con Zimbabue no es puramente ideológico. A menudo sigue un modelo pragmático, impulsado por intereses económicos, que a su manera puede parecerse a los modelos neocoloniales. Por ejemplo,
Se ha criticado a las empresas chinas por explotar a la mano de obra local y controlar sectores estratégicos en Zimbabue. Un análisis marxista sería cauteloso si Zimbabue se volviera demasiado dependiente de China, ya que esto podría sustituir una forma de imperialismo occidental por otra forma de dependencia económica. Zimbabue debe conservar su soberanía económica y evitar convertirse en un socio subordinado de las estrategias económicas globales de China. Rusia siempre ha apoyado diplomáticamente a Zimbabue, en particular en las Naciones Unidas, y sigue siendo un aliado en las luchas antiimperialistas mundiales. Las motivaciones geopolíticas de Rusia son en gran medida contrarrestar la dominación occidental, aunque está menos comprometida económicamente con Zimbabue que China, es un aliado clave en la arena política mundial. Aunque Rusia proporciona apoyo político, su ayuda económica directa es limitada en comparación con China. Por tanto, Zimbabue no puede depender únicamente de Rusia para su desarrollo económico, pero puede beneficiarse de su apoyo político contra las sanciones occidentales y los esfuerzos por cambiar el régimen. China y Rusia pueden considerarse socios fiables desde un punto de vista geopolítico, sobre todo a la hora de defender a Zimbabue de la injerencia occidental y de proponer modelos alternativos al neoliberalismo occidental. Sin embargo, desde una perspectiva marxista y panafricana, Zimbabue debe tener cuidado de no depender demasiado de ninguna de estas potencias. Ambos países tienen sus propios intereses mundiales y, aunque ofrecen alianzas alternativas, no siempre dan prioridad a las necesidades de la clase obrera o el campesinado de Zimbabue. Es esencial que Zimbabue conserve su autonomía y persiga un desarrollo socialista que beneficie a su propio pueblo, no solo a los inversores extranjeros. Desde una perspectiva panafricanista y marxista, la política exterior de Zimbabue debería reforzar las alianzas antiimperialistas en lugar de la neutralidad. Zimbabue debería estrechar sus lazos con países antiimperialistas y socialistas como Cuba, Venezuela y Palestina, así como con los movimientos progresistas africanos que se oponen al imperialismo occidental. Zimbabue debería tratar de estrechar sus lazos con África para promover la integración regional y la solidaridad económica. Un frente africano unido amortiguaría las sanciones occidentales y reduciría la dependencia de potencias externas como China y Rusia. La política exterior de Zimbabue debe centrarse en asociaciones que promuevan el desarrollo económico socialista, haciendo hincapié en la nacionalización, las cooperativas de trabajadores y la industrialización dirigida por el Estado en beneficio de los pobres y la clase trabajadora. Aunque China y Rusia son aliados esenciales, Zimbabue debe asegurarse de que esta relación no conduzca a una nueva forma de subyugación económica. Debe hacerse hincapié en asociaciones mutuamente beneficiosas, garantizando que Zimbabue conserve la soberanía sobre sus recursos y políticas económicas.